mi yerno me golpeó tan fuerte en la cara que sentí como si me hubiera partido el alma. El sonido del golpe resonó por toda la calle. Caí al suelo como un saco de papas, sintiendo el sabor de la sangre en mi boca. «Pinche vieja estúpida», me gritó mientras me pateaba las costillas. «Te dije que firmaras los papeles». Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era ver a mi propia hija, la niña que cargué en mis brazos, que amamanté, que cuidé cuando tuvo fiebre, agarrarme del cabello como si fuera una desconocida. «Sal de aquí ahora mismo, vieja inútil», me gritaba mientras me arrastraba por el patio. «Son $3 millones. No vamos a dejar que una anciana senil nos quite nuestro futuro». Los vecinos salieron a sus ventanas. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros simplemente miraban con los ojos abiertos, sin saber qué hacer. Una señora mayor siendo golpeada y humillada por su propia familia, frente a todos. «Nadie va a ayudarte», me gritó mi yerno, con esa sonrisa diabólica que yo conocía muy bien. «Aquí todos saben que estás loca, que tienes demencia. ¿Quién te va a creer?». Ellos pensaron que tenían todo controlado. Durante meses me habían convencido de mudarme a su casa, porque me querían cerca, porque estaba muy sola. Qué estúpida fui al creer que realmente les importaba. Lo que querían era tenerme bajo su control total para poder manipularme y robarme todo. Pero alguien sí llamó al 911. Y cuando esa patrulla llegó y los oficiales vieron la escena, todo su plan perfecto se empezó a desmoronar. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Carmen Solís. Tengo 71 años y durante 48 años de matrimonio con mi esposo Roberto, construimos un imperio desde la nada. Llegamos a Guadalajara sin un peso en el bolsillo. Él era mecánico y yo costurera. Trabajamos día y noche. Ahorramos cada centavo. Compramos nuestra primera casita en las afueras de la ciudad en 1978. Roberto tenía una visión. «Carmen», me decía, «esta zona va a crecer, va a ser el futuro de Guadalajara». Y tenía razón. Poco a poco fuimos comprando terrenos baratos, construimos casas para rentar, invertimos en un pequeño taller mecánico que se convirtió en una cadena de 3 talleres. Para cuando Roberto murió hace 2 años, teníamos propiedades valoradas en más de $3 millones. Mi hija Mónica siempre fue complicada. Desde niña era caprichosa, mentirosa. Cuando tenía 15 años, robó dinero de mi bolsa para comprarse ropa de marca. Cuando tenía 20, fingió estar embarazada para que le diéramos dinero. Siempre había una emergencia, siempre necesitaba algo. Se casó con Ricardo hace 15 años. Ese hombre me dio mala espina desde el primer día. Alto, delgado, con esa sonrisa falsa que nunca llegaba a los ojos. Roberto me decía, «Carmen, dale una oportunidad, tal vez Mónica lo cambie». Pero yo sabía que era al revés. Él la iba a cambiar a ella, y no para bien. Después del funeral de Roberto, Mónica empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que era porque me extrañaba, porque quería acompañarme en mi dolor. «Mamá, te ves muy sola en esa casa tan grande», me decía. «¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Tenemos espacio y así podemos cuidarte mejor». Durante meses me insistieron. Ricardo se volvió súper atento, me traía flores, me ayudaba con las compras. Doña Carmen me decía, «Usted es como la madre que nunca tuve. Queremos tenerla cerca». Mónica lloraba y me decía, «Mamá, ya perdimos a papá. No quiero perderte a ti también. Ven a vivir con nosotros, por favor». Era tan convincente su actuación que por un momento pensé que realmente habían cambiado, que la muerte de Roberto los había hecho reflexionar sobre la importancia de la familia. En octubre del año pasado, finalmente acepté. Vendí algunos muebles, empaqué mis cosas más importantes y me mudé a su casa en Zapopan. Era una casa bonita, de 2 pisos, con jardín. Tenían un cuarto preparado para mí, con sus propios muebles nuevos. Los primeros días fueron como una luna de miel.
Mónica me hacía el desayuno, Ricardo me llevaba al doctor, jugábamos cartas en las noches. Me sentía querida, acompañada. Después de 50 años de matrimonio, estar sola había sido lo más difícil de mi vida. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron comentarios sutiles. «Ay, mamá, se te está olvidando mucho últimamente», decía Mónica cuando yo no recordaba dónde había puesto mis lentes. «Doña Carmen, ¿está segura de que tomó su medicina?» «Porque la encontré en el plato», decía Ricardo con esa voz condescendiente. Después empezaron a cobrarme cosas. «Mamá, los gastos de la casa han subido mucho desde que llegaste. ¿Podrías darnos $500 al mes para ayudar con la comida y los servicios?» Era una cantidad razonable, así que acepté. Pero 500 se convirtieron en 800, luego en 1,200. «Es que comes mucho, mamá. Es que gastas mucha electricidad con tu televisión. Es que el agua caliente para tus baños largos está muy cara». Me trataban como si fuera una inquilina molesta en mi propia familia. Un día, mientras organizaba mis documentos, Ricardo me vio con los papeles de las propiedades. Sus ojos se iluminaron como si hubiera visto oro. «Doña Carmen, ¿usted tiene todos estos terrenos?», me preguntó fingiendo sorpresa. «Pero si usted es millonaria, ¿por qué no nos había dicho?». Esa noche los escuché hablando en su cuarto. La casa tenía paredes delgadas y sus voces se filtraban hasta mi habitación. «¿Viste todos esos papeles, Mónica? Tu mamá tiene una fortuna». «Ya lo sé, Ricardo, por eso la traje para acá. Necesitamos que firme algunos documentos, para proteger su patrimonio, por si le da Alzheimer o algo así». «Sí, pero hay que hacerlo despacio, que no sospeche». Ahí fue cuando entendí todo. No me habían traído por amor, me habían traído para robarme. Después de escuchar esa conversación, todo cambió para mí. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Cada sonrisa falsa, cada «te queremos mucho, mamá», cada gesto de cariño, todo era mentira, pura actuación para robarme. Pero decidí no confrontarlos. Algo me decía que tenía que ser más inteligente que ellos. A la mañana siguiente, Ricardo llegó con unos papeles en la mano y esa sonrisa que ya me daba náuseas. «Doña Carmen, tengo buenas noticias. Hablé con un abogado amigo mío y me dijo que usted debería proteger su patrimonio». «¿Protegerlo de qué?», le pregunté fingiendo confusión. «Bueno, usted sabe por su edad. Dios no lo quiera, pero si algún día le da demencia o Alzheimer, pueden venir personas aprovechadas a estafarla. Lo mejor es que ponga sus propiedades en un fideicomiso familiar». Mónica se sentó a mi lado y me tomó de la mano. «Mamá, es lo más inteligente. Así nosotros podemos administrar todo y usted no se tiene que preocupar por nada». Los papeles eran complicados, llenos de palabras legales que yo no entendía completamente. Pero una cosa sí entendí. Si firmaba eso, ellos tendrían control total sobre mis propiedades. «Déjenme pensarlo unos días», les dije. La cara de Ricardo cambió inmediatamente. La sonrisa desapareció. «¿Pensarlo? Doña Carmen, esto es por su bien. Entre más rápido lo hagamos, mejor». «Es que son decisiones muy importantes. Necesito tiempo». «Mamá», me dijo Mónica con voz dura, «no seas terca. Nosotros sabemos lo que es mejor para ti». Esa noche fingí estar dormida y los escuché otra vez. «Se está poniendo difícil», decía Ricardo. «Tal vez deberíamos buscar otra forma». «¿Cómo qué?» «Hay maneras de declararla mentalmente incapaz. Tengo un conocido que es psiquiatra. Por unos miles de dólares puede firmar que tu mamá tiene demencia. ¿Y si se niega a ir con el psiquiatra? Entonces la llevamos a la fuerza. Decimos que tuvo un episodio, que estaba confundida». El miedo me recorrió todo el cuerpo. Estos monstruos estaban planeando declararme loca para robarme todo. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. Empezaron a tratarme como si realmente estuviera perdiendo la mente. «Mamá,
Ya te dije 3 veces que el baño está ocupado, me gritaba Mónica cuando yo tocaba la puerta por segunda vez. Doña Carmen, ¿no recuerda que hablamos de esto ayer?, me decía Ricardo cuando yo preguntaba algo que nunca habíamos hablado. Comenzaron a esconder mis cosas y después decir que yo las había perdido. Ay, mamá, tu memoria está muy mal. Tus lentes estaban en el refrigerador. Mamá, encontré tu cartera en el jardín. ¿No recuerdas haberla dejado ahí? Era manipulación psicológica pura. Querían volverme loca de verdad. Un día, mientras fingía tomar una siesta, escuché que Ricardo hablaba por teléfono. Sí, doctor Herrera, es mi suegra. Tiene 71 años y está mostrando signos claros de demencia. No quiere venir voluntariamente. Sí, entiendo que usted puede hacer una evaluación domiciliaria. ¿Cuánto costaría el certificado de incapacidad mental? Perfecto. El jueves en la tarde. Iban a traer a un psiquiatra corrupto a la casa para declararme loca. Esa misma noche, Mónica entró a mi cuarto con una pastilla. Mamá, el doctor dice que necesitas tomar esto para dormir mejor. No necesito pastillas para dormir. Sí necesitas. Has estado muy alterada últimamente. Es por tu propio bien. He dicho que no. Su cara se transformó. Era como ver a una extraña. ¿Vas a tomarte esa pastilla ahora mismo? ¿O Ricardo va a venir a obligarte? Fingí tragarla, pero la escondí debajo de mi lengua. Cuando se fue, la escupí. Era una pastilla azul que no reconocí. Estaban drogándome. Las cosas empeoraron rápidamente después de eso. Ricardo comenzó a revisar mis cosas cuando creía que no lo veía. Un día lo encontré en mi cuarto, buscando en mi bolsa. ¿Qué estás haciendo? Ah, doña Carmen. Mónica me pidió que buscara sus medicinas. Dice que se le perdieron. Mis medicinas están en el baño. Sí, ya las encontré, dijo nervioso, saliendo rápidamente del cuarto. Pero yo sabía lo que realmente buscaba. El USB donde tenía guardados todos mis documentos importantes, escrituras, testamentos, cuentas bancarias. Todo estaba ahí. Una mañana, me desperté y mi USB había desaparecido. ¿Han visto mi memoria USB? Les pregunté en el desayuno. ¿Tú qué? Me dijo Mónica. Mi USB, el pequeño aparato donde guardo mis documentos. Ay, mamá, tu memoria está cada vez peor. Tú no tienes ningún USB. Claro que lo tengo, estaba en mi bolsa. Mamá, ya para. No existe ningún USB. Estás confundiendo las cosas otra vez. Ricardo me miraba con esa sonrisa diabólica. Doña Carmen, tal vez deberíamos llamar al doctor. Está usted muy alterada. En ese momento supe que había llegado el límite. No solo me estaban robando, me estaban gaslighteando para volverme loca de verdad. Esa tarde, mientras ellos salieron a hacer mandados, busqué por toda la casa. Finalmente, encontré mi USB en el cajón del escritorio de Ricardo, junto con fotocopia de todos mis documentos. Pero también encontré algo más. Una carpeta con papeles del banco, solicitudes de préstamos usando mis propiedades como garantía y un contrato de venta de mi casa principal. Estos desgraciados no solo querían robarme, ya habían empezado a hacerlo. Cuando regresaron esa noche, fingí estar dormida, pero los escuché claramente. Ya está todo listo, decía Ricardo. El doctor viene mañana a certificar que está loca. Tengo los papeles del banco preparados. Una vez que sea declarada incapaz, yo tendré poder legal para vender todo. ¿Y si se resiste? Por eso tengo las pastillas. La mantenemos sedada hasta que se firme todo. En una semana seremos millonarios. Mónica se rió. Una risa fría, sin alma, la muy tonta. Se creyó que realmente la queríamos aquí. Esa noche no pude dormir. Mi propia hija, la niña que cargué en mi vientre por 9 meses, me estaba traicionando de la manera más cruel posible. Pero ellos no sabían algo muy importante sobre mí. No sabían que Carmen Solís no había llegado hasta donde estaba siendo tonta o débil. Habían cometido un error terrible al subestimarme. Era hora de que conocieran a la verdadera Carmen.
Al día siguiente, muy temprano, antes de que ellos despertaran, tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí con mi mejor ropa, tomé mi bolsa y salí de la casa como si fuera a caminar por el barrio, algo que hacía todas las mañanas. Pero esta vez no iba a caminar. Tomé un taxi directo al banco donde Roberto y yo habíamos tenido nuestras cuentas durante más de 30 años. «Buenos días, señora Solís», me saludó Patricia, la gerente que nos conocía desde hace años. «¿Cómo está? No la habíamos visto desde que falleció el señor Roberto». «Patricia, necesito hablar contigo urgentemente. Es muy importante». Me llevó a su oficina privada y cerró la puerta. «Patricia, tengo un problema muy serio. Mi hija y mi yerno están tratando de robarme. Ya empezaron ahí a hacer trámites con mis propiedades sin mi autorización». Le conté todo. Los documentos que encontré, las conversaciones que escuché, los papeles que querían que firmara. Patricia revisó mi cuenta en la computadora y su cara se puso seria. «Señora Solís, tiene razón. Aquí veo que ayer su yerno vino a preguntar sobre sus cuentas. Dijo que usted lo había mandado porque está enferma. Nosotros no le dimos información porque no tiene autorización, pero intentó convencernos de que usted tenía demencia». El coraje me llenó todo el cuerpo. Ese desgraciado ya había venido al banco a preparar el terreno. «Patricia, necesito proteger todo inmediatamente. ¿Qué puedo hacer?» «Lo primero es cambiar todas las contraseñas y poner alertas de seguridad en todas sus cuentas. También podemos bloquear cualquier transacción que no sea autorizada directamente por usted, en persona, con identificación». Pasamos 2 horas revisando todo. Cambiamos contraseñas, pusimos códigos de seguridad nuevos y Patricia puso una nota especial en mi expediente. «La cliente está siendo víctima de fraude familiar. Cualquier persona que venga preguntando por sus cuentas debe ser reportada inmediatamente a la señora Solís». Pero eso no era todo. Patricia me dijo algo que yo no sabía. «Señora Solís, ¿usted sabía que su esposo le dejó más de lo que pensaba?» «¿Cómo?» «El señor Roberto tenía una cuenta de ahorros separada que usted nunca usó. También tenía un seguro de vida del que usted es beneficiaria. En total, entre eso y sus propiedades, su patrimonio es de casi $4 millones, no 3. Me quedé sin palabras. Mi Roberto, incluso después de muerto, me seguía cuidando. «Hay algo más», continuó Patricia. «Su esposo dejó instrucciones muy específicas. Si alguna vez usted sospechaba que alguien estaba tratando de robarle, él había preparado un plan». Me mostró una carpeta que decía: «Para Carmen, solo abrir en emergencia». Adentro había una carta de Roberto, escrita con su puño y letra. «Mi querida Carmen, si estás leyendo esto es porque alguien está tratando de lastimarte o robarte. Siempre supe que nuestra hija Mónica tenía problemas y me preocupaba lo que podría pasar cuando yo ya no estuviera para protegerte. Por eso preparé esto. En el Banco Santander, cuenta número 45789821, hay $500,000 que solo tú puedes tocar. Usa ese dinero para defenderte. Contrata al mejor abogado, usa detectives privados si es necesario. No dejes que nadie te robe lo que construimos juntos. Eres más fuerte de lo que crees. Te amo para siempre. Roberto». Me puse a llorar ahí mismo en la oficina. Mi esposo había pensado en todo. Patricia me acompañó al Banco Santander. Efectivamente, ahí estaba la cuenta secreta con $500,000 que yo nunca supe que existía. Roberto me conocía mejor que yo misma, le dije a Patricia mientras salíamos del banco. Él sabía que yo soy demasiado buena, demasiado confiada. Por eso me dejó estos recursos. De regreso a casa, tenía el teléfono del mejor abogado de Guadalajara en mi bolsa, $500,000 disponibles para mi defensa, y por primera vez en meses me sentía poderosa. Pero no iba a actuar todavía. Primero tenía que prepararme bien. Esa tarde, cuando llegué a la casa, Mónica y Ricardo estaban nerviosos. «¿Dónde estabas, mamá? Estuvimos preocupados», me dijo Mónica, pero yo sabía que no era preocupación.
Era miedo de que hubiera descubierto algo. Fui a caminar y después me quedé platicando con la señora Esperanza en el parque. «Estuviste mucho tiempo afuera», dijo Ricardo, mirándome con desconfianza. «Es que tengo muchos amigos en el parque. Ya saben cómo somos las personas mayores, nos gusta platicar». Esa noche fingí estar muy cansada y me acosté temprano, pero en realidad estaba preparando mi estrategia. Al día siguiente, mientras ellos salieron a trabajar, hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un detective privado. «Señora Solís», me dijo el licenciado Martínez por teléfono, «necesito que usted me ayude a documentar todo lo que están haciendo. ¿Puede grabar conversaciones?» «¿Cómo?» «Con su teléfono celular. Cuando hablen de usted o de sus propiedades, grabe todo. También necesito fotografías de cualquier documento que encuentre». Me enseñó cómo usar la grabadora de mi teléfono. Era más fácil de lo que pensaba. Los siguientes días fueron como una película de espías. Yo, una mujer de 71 años, andaba por la casa grabando conversaciones en secreto y tomando fotos de documentos, y lo que descubrí me dejó helada. No solo querían robarme a mí. Ricardo tenía deudas enormes con prestamistas peligrosos. Debía más de $200,000 y amenazaron con lastimar a Mónica si no pagaba pronto. Mónica estaba embarazada y no me había dicho. Querían mi dinero para poder huir a Estados Unidos y empezar una nueva vida allá. También descubrí que Ricardo ya había falsificado mi firma en varios documentos. Tenía copias de mi identificación y había practicado imitar mi letra. Pero lo peor fue lo que escuché una noche. «Si la vieja no coopera», decía Ricardo, «vamos a tener que usar el plan B». «¿Cuál plan B?» «Un accidente. Las personas mayores se caen mucho, se golpean la cabeza, a veces no se recuperan». «Estás hablando de matarla». «Estoy hablando de hacer lo que sea necesario. Son $4 millones, Mónica. Con eso podemos desaparecer para siempre». En ese momento supe que mi vida estaba en peligro real. Estos monstruos estaban dispuestos a matarme por dinero. Pero ellos no sabían que Carmen Solís ya no era la anciana indefensa que había llegado a esa casa hace meses. Ahora tenía recursos, tenía aliados y tenía un plan. Era hora de contraatacar. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Por fuera, seguía siendo la anciana confundida que ellos creían que era. Por dentro, era una estratega preparando la guerra. Cada mañana, cuando salía a caminar, en realidad iba a reunirme con el licenciado Martínez, mi abogado, o con el detective que había contratado. «Señora Solís», me dijo el licenciado en una de nuestras reuniones, «con las grabaciones que tiene y los documentos falsificados que encontró, tenemos suficiente evidencia para mandarlos a la cárcel por fraude, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. Pero quiero algo más que justicia legal», le dije. «Quiero que aprendan la lección de sus vidas». «¿Qué tiene en mente?» «Quiero que cuando todo esto termine, se queden sin nada. Absolutamente nada. Que pierdan la casa, que pierdan su reputación, que toda la familia sepa lo que hicieron». El licenciado sonrió. «Me gusta cómo piensa, señora Solís». Mientras tanto, en casa, fingía estar cada vez más confundida y débil. Era pura actuación, pero ellos se lo creían completamente. «Ay, mamá, otra vez se te olvidó dónde pusiste tus pastillas», me decía Mónica con esa voz condescendiente que ya me daba náuseas. «Sí, hija, no sé qué me pasa. Siento que mi mente ya no es la misma». «Es normal a tu edad», me respondía, mientras por dentro yo sabía que ella estaba feliz, pensando que cada día estaba más indefensa. Ricardo también había bajado la guardia completamente. Ya ni siquiera se escondía cuando hablaba por teléfono sobre sus planes. «Sí, doctor Herrera, queremos la evaluación lo más pronto posible. Mi suegra está empeorando mucho. No va a resistirse. Está muy mal. Perfecto, el viernes en la mañana». Habían programado la visita del psiquiatra corrupto para el viernes. Eso me daba exactamente 3 días para terminar de preparar todo. Esa misma tarde,
contraté algo que nunca pensé que necesitaría: un equipo de seguridad privada. Señora Solís, me explicó el jefe de seguridad, un hombre serio llamado Capitán Rodríguez, el viernes cuando venga ese psiquiatra falso, nosotros vamos a estar listos. Vamos a filmar todo, vamos a tener testigos y vamos a llamar a la policía en el momento exacto. ¿Y si se ponen violentos? Para eso estamos nosotros. Tengo 4 hombres entrenados. Su seguridad está garantizada. El miércoles por la noche, while ellos dormían, hice algo que me dolió mucho pero que era necesario. Llamé al hermano de Mónica, mi hijo Carlos, que vive en Monterrey. «Mamá, ¿qué haces llamando tan tarde?» «Carlos, necesito contarte algo muy importante sobre tu hermana». Le expliqué todo. Al principio no me creía. «Mamá, ¿estás segura? Mónica puede ser difícil, pero robar...» «Hijo, tengo grabaciones, tengo evidencia. Tu hermana y su marido me van a matar por dinero». Cuando le mandé los audios por WhatsApp, se quedó callado por varios minutos. «Dios mío, mamá, ¿cómo pudieron llegar a esto?» «No lo sé, Carlos, pero necesito que vengas el viernes. Va a pasar algo muy importante y quiero que estés aquí». «Voy para allá mañana mismo». El jueves, Carlos llegó sin avisar. La cara de Mónica cuando lo vio fue un poema. «Carlos, ¿qué haces aquí?» «Vine a visitar a mamá. ¿No puedo?» «Claro que sí, pero hubieras avisado». «Es una sorpresa», dijo Carlos, mirándola fijamente. Yo le había pedido que no dijera nada todavía, que esperara hasta el día siguiente. Esa noche, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Ricardo estaba especialmente nervioso porque sus planes se habían complicado con la llegada de Carlos. Los escuché susurrando en su cuarto. «¿Y ahora qué hacemos? No podemos traer al doctor con Carlos aquí. Vamos a tener que posponerlo». «No podemos posponer nada. Los prestamistas vienen el lunes. Si no tenemos el dinero nos van a matar». «Entonces, vamos a tener que hacer algo más drástico». Esa última frase me heló la sangre. Sabía exactamente lo que significaba. El viernes por la mañana me levanté temprano y me arreglé con mucho cuidado. Me puse mi vestido azul favorito, el que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante. Me peiné, me maquillé un poquito y me puse los aretes de perlas que él me regaló en nuestro aniversario número 25. Si iba a enfrentar a estos monstruos, lo iba a hacer con dignidad. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Era el doctor Herrera, exactamente como habían planeado. Ricardo lo recibió con una sonrisa nerviosa. «Doctor, gracias por venir. Mi suegra está en la sala». Pero lo que no sabían es que en ese momento, el capitán Rodríguez y su equipo ya estaban posicionados afuera de la casa. El detective tenía cámaras ocultas filmando todo. Carlos estaba en la cocina, listo para actuar, y yo tenía mi teléfono grabando en el bolsillo. «Buenos días, señora», me dijo el falso doctor. «Soy el doctor Herrera. Vine a hacerle unas preguntas sencillas». «¿Para qué?», pregunté fingiendo confusión. «Es solo una evaluación de rutina. Sus familiares están preocupados por su salud mental». Mónica se sentó a mi lado y me tomó de la mano como si fuera la hija amorosa que nunca fue. «Mamá, el doctor solo quiere ayudarte». El falso doctor sacó unos papeles y empezó con preguntas básicas. ¿Sabe qué día es hoy? ¿Recuerda dónde vive? ¿Sabe quién es el presidente? Fingí estar confundida en algunas respuestas, tal como ellos esperaban. Después de 20 minutos de preguntas, el doctor sacó un documento. «Bueno, basándome en esta evaluación, considero que la señora tiene deterioro cognitivo significativo. Voy a firmar un certificado recomendando que se nombre un tutor legal para manejar sus asuntos». «¿Un tutor?», pregunté. «Sí», dijo Ricardo rápidamente. «Alguien que pueda ayudarla con sus decisiones importantes. Nosotros podemos ser sus tutores». El falso doctor ya tenía los papeles listos. «Solo necesito que usted firme aquí, señora». Era el momento que había estado esperando.
el momento de la verdad. Me levanté lentamente de mi silla, como si fuera una anciana frágil que necesitaba esfuerzo para moverse. Caminé hacia donde estaba el documento, tomé la pluma en mi mano, y entonces, en lugar de firmar, la tiré al suelo y los miré directamente a los ojos. «No voy a firmar nada», dije con voz clara y fuerte, «porque este hombre no es doctor, estos papeles son falsos, y ustedes son unos ladrones». La cara de Ricardo se transformó completamente. La máscara se le cayó. «¿Qué dijiste, vieja?» «Lo que oíste. Sé todo sobre sus planes. Sé sobre las deudas. Sé sobre los documentos falsificados. Sé que querían matarme. Lo sé todo». Mónica se paró como un resorte. «¿De qué estás hablando?» Saqué mi teléfono y puse el primer audio que había grabado, donde ellos hablaban de declararme loca. Sus propias voces llenaron la sala. Hay maneras de declararla mentalmente incapaz. Tengo un conocido que es psiquiatra. Por unos miles de dólares puede firmar que tu mamá tiene demencia. El falso doctor quiso salir corriendo, pero Carlos apareció en la puerta bloqueándole el paso. «Nadie se va de aquí», dijo Carlos con voz firme, y entonces sonó el timbre otra vez. Pero esta vez no era parte de su plan. Era la policía. Cuando la puerta se abrió, entraron 4 policías uniformados junto con el capitán Rodríguez y su equipo de seguridad. Detrás de ellos venía mi abogado, el licenciado Martínez, cargando una carpeta llena de documentos. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Ricardo, pero su voz ya no sonaba amenazante, sonaba desesperada. «Buenas tardes», dijo el comandante de policía. «Recibimos una denuncia por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer abuso de adulto mayor». El falso doctor intentó escabullirse hacia la cocina, pero uno de los policías lo detuvo. «Usted no va a coros a ningún lado, doctor Herrera, o debería decir José Luis Mendoza, porque ese es su verdadero nombre. Usted no es psiquiatra, es un contador que perdió su licencia por fraude hace 5 años». La cara del falso doctor se puso blanca como papel. Mónica me miraba con los ojos abiertos como platos. «Mamá, ¿qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer, Mónica, protegerme de ustedes». Saqué mi teléfono y puse otro audio, el más devastador de todos. Sus propias voces llenaron la sala otra vez. «Si la vieja no coopera, vamos a tener que usar el plan B». «¿Cuál plan B?» «Un accidente. Las personas mayores se caen mucho, se golpean la cabeza, a veces no se recuperan». «¿Estás hablando de matarla?» «Estoy hablando de hacer lo que sea necesario. Son $4 millones, Mónica». Cuando el audio terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. Carlos tenía los ojos llenos de lágrimas. Los policías se miraban entre sí con expresiones de disgusto. «Eso está sacado de contexto», gritó Ricardo. «Estábamos bromeando». «Bromeando», le dije, levantando la voz por primera vez en meses. «¿Planear matarme es una broma?» Saqué la carpeta que me había dado mi abogado y empecé a mostrar las evidencias una por una. «Aquí tienen las copias de los documentos falsificados que encontré en su escritorio. Aquí está mi firma original y aquí está la falsificación que Ricardo hizo. Aquí están las solicitudes de préstamos bancarios que presentó usando mis propiedades como garantía, sin mi autorización». Ricardo intentó arrebatarme los papeles, pero el capitán Rodríguez lo detuvo. «Ni se le ocurra tocarla», le dijo. «Continúe mostrando las evidencias. Aquí están los recibos que comprobé que ustedes me han estado cobrando de más por todo. Comida que cuesta 50 pesos, me la cobraban a 200. Servicios que cuestan 500, me los cobraban a 2000. Mamá, nosotros te cuidamos. Vivir cuesta dinero», dijo Mónica, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. «¿Cuidarme? ¿A esto le llamas cuidarme?» Reproduje otro audio donde ella hablaba con Ricardo sobre drogarme. «Ya conseguí las pastillas que me dijo el doctor Herrera. Con 2 de estas, la mantenemos dormida todo el día. Y si se da cuenta...». «No se va a dar cuenta. Ya está muy mal de la cabeza».
Mónica se puso pálida. Yo nunca te di esas pastillas. No, porque yo las escupía todas las noches. Fingí tragarlas durante semanas. El comandante de policía se acercó a Ricardo. Señor, necesito que me acompañe. Está arrestado por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer asesinato. Esperen, gritó Ricardo. No pueden arrestarme. Ella está loca. Pregúntenle al doctor. ¿A este doctor? Dijo el comandante señalando al falso psiquiatra. José Luis Mendoza también está arrestado. Ya confesó que usted le pagó 50,000 pesos para falsificar un certificado de incapacidad mental. Ricardo se volvió hacia Mónica desesperado. Diles que todo esto es mentira. Diles que tu mamá tiene demencia. Pero Mónica estaba llorando y no podía hablar. Mónica, le dije con voz suave, mírame a los ojos. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos de llorar. ¿Realmente creías que tu madre era tan tonta como para no darse cuenta de lo que estaban haciendo? Mamá, yo, nosotros, ¿ustedes qué? Necesitaban el dinero. ¿Para qué? ¿Para pagar las deudas de juego de Ricardo? ¿Para huir a Estados Unidos? ¿Para desaparecer después de matarme? Carlos se acercó a su hermana. Mónica, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste planear lastimar a nuestra madre? No íbamos a lastimarla de verdad, sollozó Mónica. Solo queríamos el dinero. Mentira, exploté. Tienes 6 meses de embarazo y estabas dispuesta a dejar huérfana a tu hija con tal de robarme. Toda la sala se quedó en silencio. Incluso los policías me miraban sorprendidos. Sí, continué. Sé que estás embarazada. Sé que es niña. Sé que le van a poner Sofía. Y sé que ustedes planeaban usar mi dinero para irse a vivir a Texas después de matarme. Mónica se derrumbó en el sofá llorando histéricamente. ¿Cómo sabes todo eso? Porque contraté al mejor detective privado de Guadalajara. Porque tu esposo habla muy fuerte por teléfono. Y porque no soy la anciana tonta que ustedes creían que era. Me acerqué a ella y me arrodillé frente al sofá para quedar a su altura. Mónica, eres mi hija. Te amo desde antes de que nacieras, pero lo que planearon hacer es imperdonable. Mamá, perdóname, por favor. No sabía cómo parar esto. Tenías 1000 maneras de parar esto. Podías haberme dicho la verdad sobre las deudas de Ricardo. Podías haberte divorciado de él. Podías haber venido a mí y pedirme ayuda como mi hija, no como una ladrona. Ricardo, que ya tenía las esposas puestas, gritó desde donde estaba. Todo esto es tu culpa, Mónica. Si hubieras conseguido el dinero más rápido, no habríamos llegado a esto. La cara de Mónica cambió. Por primera vez vi un destello de la hija que yo recordaba. ¿Mi culpa?, le gritó. Tú me metiste en esto. Tú tienes las deudas. Tú quisiste matar a mi madre. Se paró del sofá y se acercó a él con furia. Yo nunca quise lastimar a mi mamá. Fui una idiota por seguirte. Ricardo la miró con desprecio. Eres una cobarde, Mónica. Ahora que todo salió mal, me echas la culpa a mí. Porque es tu culpa, le gritó, y después se volteó hacia mí. Mamá, él me amenazó. Me dijo que si no lo ayudabas a conseguir el dinero, le iba a hacer daño al bebé. El comandante de policía se acercó a Mónica. Señora, ¿está diciendo que su esposo la amenazó? Sí, dijo entre sollozos. Me obligó a hacer todo esto, yo no quería. Entonces necesito que venga con nosotros para hacer una declaración formal. Mónica me miró con ojos suplicantes. Mamá, ¿me puedes perdonar algún día? La miré por un largo momento. Esta mujer había planeado matarme por dinero. Pero también era mi hija, estaba embarazada y acababa de admitir que había sido víctima de abuso. Mónica, le dije finalmente, el perdón es algo que se gana. Si realmente te arrepientes, si colaboras con la justicia, si buscas ayuda psicológica, tal vez algún día podamos hablar. ¿Y mi bebé? Vas a conocer a tu nieta. Eso depende de ti. Depende de qué tipo de madre decidas ser.
Los policías se llevaron a Ricardo, al falso doctor, y a Mónica para tomarles declaración. Carlos se quedó conmigo. «Mamá», me dijo abrazándome fuerte, «perdóname por no haber estado aquí para protegerte». «Hijo, tú no tenías que protegerme. Yo me protegí sola». Pero la historia no había terminado. El licenciado Martínez tenía una sonrisa en la cara. «Señora Solís, tengo una sorpresa más para usted». «¿Cuál?». Resulta que cuando investigamos las finanzas de Ricardo, descubrimos algo interesante. La casa donde usted ha estado viviendo no es de ellos. ¿Cómo? Está hipotecada hasta el techo. Deben más de lo que vale. Pero hay algo mejor. Las deudas de juego que tiene Ricardo son ilegales. Apostaba en casinos clandestinos. Eso significa que podemos anular todas esas deudas y además, él va a enfrentar cargos adicionales. Me quedé sin palabras. Eso significa, continuó el licenciado, que no solo conserva todo su patrimonio, sino que Ricardo va a ir a la cárcel por mucho tiempo. Y lo mejor de todo, Mónica puede divorciarse de él y empezar una nueva vida, si realmente quiere cambiar. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. La justicia no solo se había hecho, sino que había sido perfecta. 6 meses después de aquel día que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, tomando café y viendo el amanecer sobre Guadalajara. No es la misma casa donde viví con Roberto. Esa la vendí porque tenía demasiados recuerdos dolorosos. Esta es una casa nueva, más pequeña pero llena de luz, con un jardín hermoso donde cultivo rosas como las que Roberto me regalaba. Ricardo fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude, falsificación de documentos, abuso de adulto mayor y extorsión. El falso doctor recibió 8 años. Los prestamistas clandestinos también fueron arrestados gracias a la investigación que se abrió por mi caso. Mónica, mi hija, cumplió su palabra. Se divorció de Ricardo, colaboró completamente con la justicia y está recibiendo terapia psicológica. Hace 3 meses nació mi nieta Sofía, una bebé hermosa con los ojos verdes de su abuelo Roberto. La he perdonado completamente. Todavía no, pero estamos trabajando en eso. Ella viene a visitarme una vez por semana con la bebé. Hablamos, lloramos juntas y poco a poco estamos reconstruyendo la confianza. No es la misma relación que teníamos antes, pero tal vez pueda ser algo mejor. Mamá, me dijo la semana pasada mientras Sofía dormía en mis brazos, sé que lo que hice no tiene perdón, pero quiero que sepas que cada día me despierto agradecida de que fueras más inteligente que nosotros. Me salvaste de convertirme en una asesina. Y tienes razón. Si yo no hubiera actuado cuando lo hice, si me hubiera dejado llevar por la manipulación, hoy estaría muerta, y ella estaría en la cárcel por el resto de su vida. Pero no todo en estos meses ha sido sobre el perdón y la reconciliación. También ha sido sobre construir algo nuevo y poderoso con mi vida. Con los $500,000 que Roberto me había dejado para emergencias, más parte de mis propios ahorros, creé la Fundación Roberto y Carmen Solís para la protección de adultos mayores. Ya hemos ayudado a más de 50 mujeres que estaban siendo víctimas de abuso financiero por parte de sus propias familias. La semana pasada recibí una llamada que me partió el corazón y me llenó de propósito al mismo tiempo. «Señora Solís», me dijo una voz temblorosa por teléfono. «Me llamo María Elena. Tengo 68 años y creo que mi hijo me está robando. ¿Usted me puede ayudar?» «Cuénteme todo, María Elena. Usted no está sola». Su historia era muy parecida a la mía. Un hijo aparentemente amoroso que la había convencido de ponerle todo a su nombre para protegerla de los impuestos. Ahora él controlaba todo su dinero y la tenía prácticamente prisionera en su propia casa. «María Elena», le dije, «lo primero que necesita entender es que usted no está loca, no está confundida, y lo que le están haciendo tiene nombre, abuso financiero, y segundo, vamos a pararlo. La ayudamos igual que me ayudaron a mí. Abogados, detective privado,
equipo de seguridad. En 2 semanas recuperó el control de su vida y su patrimonio. Su hijo ahora está enfrentando cargos criminales. Señora Solís, me dijo la última vez que hablamos, usted me salvó la vida. ¿Cómo le puedo pagar? No me pague a mí, María Elena. Ayude a la siguiente señora que necesite ayuda. Y así funciona nuestra fundación. Las mujeres que ayudamos se convierten en voluntarias que ayudan a otras. Hemos creado una red de protección que cada día se hace más fuerte. El detective que contraté, el licenciado Martínez que me representó, el capitán Rodríguez y su equipo de seguridad, todos ahora trabajan con la fundación. Hemos profesionalizado la ayuda para que ninguna mujer mayor tenga que enfrentar sola lo que yo enfrenté. Carlos viene a visitarme cada mes desde Monterrey. Está muy orgulloso de lo que he construido. Mamá, me dijo la última vez, papá estaría tan orgulloso de ti. No solo te defendiste, sino que convertiste tu dolor en algo que ayuda a miles de personas. Y es verdad. Roberto estaría orgulloso. A veces cuando estoy en el jardín regando las rosas, siento como si él estuviera ahí conmigo, sonriendo y diciéndome, te lo dije, Carmen, eres más fuerte de lo que crees. La historia de mi caso se volvió famosa en Guadalajara. Los periódicos escribieron sobre la abuela que venció a los estafadores. La televisión hizo un documental. Pero yo no busqué la fama. Lo que busqué fue justicia, y la encontré. Hace un mes, recibí una carta muy especial. Era de una mujer en Ciudad de México que había visto mi historia en las noticias. Señora Solís, gracias a su valor para denunciar, yo me di cuenta de que lo que mi yerno me estaba haciendo no era normal. Seguí su ejemplo, contraté un abogado, y ahora él está en la cárcel. Usted me inspiró a pelear por mi dignidad. Esas cartas llegan todas las semanas. Mujeres de todo México que encontraron el valor para defenderse porque vieron que una señora de 71 años pudo hacerlo. ¿Qué aprendí de todo esto? Primero, que la edad no te hace débil, te hace sabia. Yo tenía 71 años de experiencia en la vida, 71 años de enfrentar problemas y resolverlos. Esa experiencia fue mi mayor arma. Segundo, que la bondad no es lo mismo que la debilidad. Yo era buena con mi hija y mi yerno, pero cuando descubrí sus intenciones, fui implacable para protegerme. Se puede ser compasiva y feroz al mismo tiempo. Tercero, que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 71 años, después de perder a mi esposo, después de ser traicionada por mi hija, pude construir una nueva vida llena de propósito y significado. Y cuarto, que la mejor venganza no es la que destroza a tus enemigos, sino la que te convierte en una mejor versión de ti misma. Hoy, mientras veo jugar a mi nieta Sofía en el jardín, sé que ella va a crecer conociendo la historia de su abuela Carmen. Va a saber que las mujeres mayores no son víctimas fáciles. Va a saber que la familia debe ser fuente de amor, no de explotación. Y va a saber que cuando alguien trata de lastimarte no te escondes, peleas. Si ustedes están viendo este video y están pasando por algo similar, quiero que sepan 3 cosas. Primera, no están locos. Si sienten que algo no está bien en cómo los tratan, confíen en su instinto. Segunda, no están solos. Hay personas que los pueden ayudar. Abogados, trabajadores sociales, organizaciones como la nuestra. Busquen ayuda. Y tercera, son más fuertes de lo que creen. Yo era una viuda de 71 años que parecía indefensa y logré derrotar a estafadores profesionales. Si yo pude, ustedes también pueden. A mis 72 años, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Tengo propósito, tengo dignidad, tengo una segunda oportunidad con mi hija y tengo una nieta hermosa que va a crecer sabiendo que viene de una familia de mujeres fuertes. Roberto, mi amor, si me puedes escuchar desde donde estés, quiero que sepas que usé bien el dinero que me dejaste para protegerme. No solo me salvé, sino que estoy salvando a otras mujeres. Tu Carmen aprendió a rugir. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así?
Si estás viviendo una situación de abuso familiar, no esperes. Actúa. Busca ayuda y recuerda, nunca es tarde para reclamar tu poder. Comenta abajo si esta historia te inspiró a tomar acción en tu propia vida, porque al final de eso se trata, de inspirarnos unas a otras a vivir con dignidad, sin importar la edad que tengamos. Carmen Solís ya no es la misma mujer que entró a esa casa hace un año. Ahora soy una guerrera. Y esta guerrera todavía tiene mucho que dar.